a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un top 10 sobre las peores ejecuciones de la historia. Este vídeo estará dividido en dos partes y los personajes aquí mostrados han sido elegidos por los usuarios que quisieron participar en la realización de este vídeo, siendo elegidos los que tuvieron peores ejecuciones y los que recibieron más menciones dentro de esta selección. Espero que os gusten ambas partes. Hugo de Spencer el Joven era el hijo y heredero de Hugo de Spencer el Viejo, que era conde de Winchester, algo que le permitió el poder servir dentro de la corte inglesa como chambelán real. Tras conseguir este puesto, Hugo buscó los favores del rey. Para ello logró desplazar al otro favorito de su señor, el barón Roger de Moray, captando así la atención del gobernante. Spencer el Joven pronto sería comparado con el odiado Piers Gaveston, el antiguo favorito y amante del rey Eduardo II de Inglaterra, un hombre que sería bastante odiado por la nobleza inglesa ante los favores y las riquezas que recibía por parte de su amante rey. Pero a diferencia de Gaveston, Hugo sería aún más ambicioso y codicioso que el antiguo favorito real. Spencer el Joven sería muy odiado por la esposa del monarca, la reina Isabel de Francia, más conocida como la Loba de Francia. Por esa razón, cuando dicha reina inició un levantamiento en contra de su propio marido, los Spencer serían también uno de sus objetivos. Hugo huyó junto a su padre y el rey cuando se inició aquella invasión a Inglaterra por parte de la reina Isabel, pero acabaría siendo capturado cuando se encontraba junto al monarca en la ciudad galesa de Nice. Eduardo II de Inglaterra sería encarcelado y destronado. El padre del favorito real, Hugo de Spencer el Viejo, sería ahorcado y Hugo el Joven sería llevado a prisión. El amante real intentó morir de inanición durante su encarcelamiento, ya que intuía que su castigo sería terrible. Finalmente, el 24 de noviembre de 1326 sería sometido a un juicio donde fue acusado de corrupción, malversación y traición, siendo condenado por ello a muerte. Nada más celebrarse su juicio, Spencer el Joven sería arrastrado por 4 caballos hasta el lugar donde se llevaría a cabo su ejecución. En un principio, él fue desnudado ante la vista de todos, y sobre su piel se escribieron pasajes bíblicos con finos hierros a rojo vivo. Después sería ahorcado, pero cuando estaba a punto de morir, cortaron la soga, manteniéndola así con vida. Posteriormente, fue atado a una escalera y sería expuesto ante la vista de todos, mientras el verdugo cortaba sus partes íntimas, las cuales serían quemadas delante de él. Finalmente, el verdugo evisceró lentamente a Hugo, mientras éste gritaba de dolor, y según los presentes, antes de morir, daría un último alarido inhumano que sería espantoso. El cuerpo de Spencer el Joven sería mutilado, siendo su cabeza expuesta en Londres, mientras que otras partes de su cuerpo serían quemadas y esparcidas por distintos puntos de Inglaterra. François Ravaillac fue un hombre que viviría atormentado por las supuestas visiones místicas o los delirios que padecía. Él pertenecía a una familia de fanáticos católicos, donde se le inculcó un profundo odio hacia los hugonotes, creciendo en un ambiente marcado por el más profundo odio y por las guerras de religión que se estaban viviendo por aquel entonces en Francia entre católicos y protestantes.
François soñaba desde pequeño con desempeñar una exitosa carrera eclesiástica como sus tíos, pero aquellos planes de futuro se verían frustrados y finalmente acabaría como maestro, un trabajo que estaba muy mal pagado, contrayendo así importantes deudas que le llevaron a cumplir una pena de cárcel en el año 1608. Desde que era muy joven, Ravaillac se mostraba como una persona atormentada por las supuestas visiones que tenía, y con el paso de los años se volvió una persona completamente inestable, siendo visto como un hombre peligroso que en cualquier momento podría cometer un asesinato. François creía ciegamente que su misión divina era de comunicarle al rey Enrique IV de Francia el mensaje de que obligase por la fuerza a los hugonotes a convertirse en católicos. Por esta razón intentó reunirse con el monarca en distintas ocasiones, pero no tuvo suerte, hasta que un día escuchó unos rumores que decían que Enrique IV estaba planeando ayudar a los príncipes alemanes protestantes en la crisis sucesoria que surgió en los ducados unidos de Jülich, Cleveris, Berg, siendo visto esto por Ravaillac como el inicio de una nueva guerra contra la Iglesia católica. Por esta razón decidió asesinar al monarca. El 14 de mayo de 1610, el rey Enrique IV de Francia se encontraba paseando con su carruaje por las calles de París, cuando François se acercó a dicho carruaje que se encontraba parado, y sin mediar palabra alguna, apuñaló al monarca 2 veces, provocando que el gobernante falleciese instantes después. Tras cometer aquel crimen, Ravaillac no intentó huir, sino rápidamente atrapado por los hombres del rey y ser inmediatamente encarcelado. Durante días fue interrogado y torturado, hasta que finalmente fue condenado a muerte. El 27 de mayo de 1610, François fue conducido a la plaza de la Grève de París, donde sería quemado en distintas partes de su cuerpo con hierros a rojo vivo. Después irían vertiendo sobre él resina caliente, azufre ardiendo, plomo derretido y aceite hirviendo. Después su cuerpo sería mutilado, quemado y reducido a cenizas. El crimen que cometió François también acabaría salpicando a su familia, quien caería en desgracia y se arruinó, además de que algunos miembros de su familia tuvieron que cambiar su nombre o partir al exilio. Robert François Damiens ejerció diferentes profesiones a lo largo de su vida. Primero fue soldado, después trabajó en un colegio de jesuitas y posteriormente empezó a servir como criado en algunas de las casas de distintos miembros del Parlamento de París, un trabajo donde se empezaría a relacionar con algunos de los hombres que se oponían a la figura del rey Luis XV de Francia, empezando así a odiar también a dicho monarca. Damiens empezaría a servir como mensajero y soplón, además de espiar para sus señores, llegando a estar involucrado en distintas tramas. Robert François estaba obsesionado con la religión y sufría de cierta inestabilidad mental, además de que solía beber en exceso, siendo bastante normal verle dando discursos sobre religión, moralidad y política tanto en tabernas como en burdeles. Damiens fue acumulando un gran odio hacia el rey Luis XV de Francia y empezó a obsesionarse con la idea de asesinarlo, ya que para él el monarca era el culpable de todo lo malo que estuviese pasando en Francia. En la tarde del 5 de enero de 1757, Luis XV abandonaba el Palacio de Versalles para regresar al Palacio del Gran Trianon,
lugar donde se encontraba la corte francesa ante el frío que se estaba viviendo en dicha época del año. Cuando el monarca se disponía a subir a su carruaje, Damián logró abrirse paso entre la Guardia Real y los presentes y sin medir palabra alguna intentó apuñalar al rey en el pecho. Pero como Luis XV llevaba tantas capas de ropa, tan solo sería herido levemente, recibiendo una herida de apenas 1 centímetro. Damián fue rápidamente arrestado por la Guardia Real y sería interrogado por las autoridades, pero él aseguraría que era inocente y que no había atacado al gobernante, algo que hizo dudar a sus interrogadores y a la corona sobre si había actuado solo o si se trataba de una conspiración. Robert François sería interrogado y torturado durante todo aquel proceso, donde acabaría siendo condenado a muerte. El 28 de marzo de 1757, Damián fue conducido hasta la Plaza de la Grève de París, donde sería torturado con hierros a rojo vivo y con el propio cuchillo que utilizó para intentar asesinar a Luis XV. Después, sobre sus heridas vertieron cera derretida, azufre, plomo y aceite hirviendo. Posteriormente se intentó desmembrar su cuerpo, aún con vida, con la ayuda de 4 caballos que tirarían de él, pero tras horas de agonía, finalmente su cuerpo no lograba ser desmembrado por una supuesta condición genética que hacía que sus articulaciones y tendones fuesen más elásticos y resistentes de lo normal. Así que tras provocarle una serie de cortes con un hacha, se intentó un nuevo desmembramiento con caballos, muriendo de esta horrible manera. Después, sus restos mortales serían quemados y reducidos a cenizas, mientras que su familia cayó en desgracia y sería expulsada de Francia. María Estuardo fue reina titular de Escocia, heredando el trono escocés cuando tan solo tenía 6 días de vida. La amenaza que representaba Inglaterra para la corona escocesa ocasionó que María fuese enviada a tierras francesas cuando era muy pequeña, lugar donde años después se acabaría convirtiendo en reina consorte de Francia por su casamiento con el rey Francisco II. Pero este matrimonio tan solo duró 2 años, viéndose así obligada a regresar a tierras escocesas cuando ya tenía 18 años de edad. Para entonces, el reino de Escocia se estaba viendo afectado por una profunda crisis religiosa, debido a que durante su ausencia, el reino estaba siendo dominado por los protestantes, siendo vista María como una enemiga y una auténtica extraña dentro de su propio reino por ser una reina católica. Mientras todo esto iba pasando, en Inglaterra empezó a gobernar su prima, la reina Isabel I, quien era una reina protestante, y como ésta no se casó ni tuvo hijos, María empezó a ser vista como la heredera del trono inglés al estar en segunda posición en la línea sucesoria. Pronto surge una gran rivalidad entre ambas primas, debido a que la reina Isabel era vista como una usurpadora del trono inglés, al ser considerada por algunos como una hija ilegítima del rey Enrique VIII de Inglaterra, debido a que Isabel había nacido fruto del segundo matrimonio de dicho monarca con Ana Bolena, un matrimonio que para algunos no tenía validez. María vivió en Escocia una serie de escándalos, intrigas palaciegas, conflictos y abusos, siendo incluso humillada públicamente, aparte de ser obligada a abdicar y encarcelada. Finalmente, la reina escocesa logró escapar de su cautiverio y buscó refugio en tierras inglesas, pero ante la gran rivalidad que existía entre las primas y la desconfianza que sentía la reina Isabel hacia María, ocasionó que la reina escocesa acabase de nuevo encarcelada,
pero esta vez bajo la custodia de los ingleses. María volvería a estar involucrada en algunos escándalos y en una serie de supuestas tramas donde se estaba conspirando para apartar del trono a la reina Isabel, algo que ocasionó que acabase siendo acusada de alta traición y condenada a muerte. Aunque realmente el tema de su condena es un tema bastante debatido, ya que algunos consideran que María realmente no era culpable de tales acusaciones y que su prima Isabel no era consciente de la orden de su ejecución, aunque cada historiador tiene una versión distinta sobre la culpabilidad de cada prima. El 8 de febrero de 1587 se llevaría a cabo la ejecución de la reina María. Ella fue desprendida de casi todos sus ropajes y después se le vendaron los ojos. Posteriormente se arrodilló sobre un cojín que se encontraba allí presente y después apoyó su cabeza sobre un bloque de madera, esperando así que el verdugo la decapitase de un hachazo limpio, pero por desgracia no sería así. El primer golpe de hacha no dio en el cuello, sino en la nuca, provocándole un terrible dolor. El segundo golpe sí daría en el cuello, pero no fue un golpe limpio, quedando la cabeza aún unida al cuerpo por una serie de tendones que no habían sido cercenados, estando aún la reina con vida en ese momento. Y el tercer golpe finalmente terminó de cortar los tendones que aún unía su cabeza con el cuerpo. Tras ser decapitada, el verdugo cogió su cabeza y la mostró ante los presentes mientras gritaba: «Dios salve a la reina». Pero en ese momento la cabeza cayó al suelo, quedándose el verdugo con la peluca ensangrentada de la reina en la mano, siendo una escena realmente grotesca, según dijeron los presentes. Tupac Amaru II fue un caudillo y militar peruano, convirtiéndose en el líder de la Gran Rebelión, un levantamiento donde se intentaría dar voz y derechos a las clases más bajas y a los indígenas que se encontraban en ese momento en los virreinatos del Perú y del Río de la Plata. Tupac Amaru II se mostraba en contra de los abusos de poder que estaban cometiendo los funcionarios españoles y otros europeos, asegurando que su lucha no era en contra de la corona española, sino en contra del mal gobierno, ya que los pueblos indígenas y las clases más bajas de los virreinatos españoles que se encontraban en el continente americano estaban sufriendo todo tipo de abusos por parte de algunos funcionarios e importantes terratenientes. Tupac Amaru II sería apoyado en aquella lucha por su esposa, Micaela Bastidas, además de por distintos familiares suyos y por sus partidarios, recorriendo distintas poblaciones para reclutar a hombres que se uniesen a su causa y obtener más suministros. Pero la rebelión se acabaría extendiendo rápidamente por distintas partes de los virreinatos del Perú y del Río de la Plata, volviéndose un levantamiento violento y sangriento por parte de las tropas rebeldes, una violencia que no era apoyada ni por Tupac Amaru ni por su esposa Micaela. Finalmente, tras librarse duros y sangrientos enfrentamientos entre los rebeldes y los realistas, Tupac Amaru II acabaría siendo capturado por el enemigo, siendo encadenado, interrogado y torturado. El 18 de mayo de 1781, Tupac Amaru sería trasladado hasta la plaza de armas de la ciudad de Cuzco, lugar donde sería obligado a presenciar la ejecución de su esposa, de su hijo Hipólito, de distintos familiares suyos y de algunos de sus partidarios. Tras presenciar la terrible ejecución de su hijo Hipólito, donde le cortaron la lengua antes de ser ahorcado, su esposa Micaela sería la siguiente, siendo testigo de cómo a ésta también le cortaron la lengua, no sin antes luchar contra sus verdugos. Después fue ahorcada,
pero como su cuello era muy fino, no lograban que muriese asfixiada, así que finalmente fue estrangulada y posteriormente rematada a golpes. Tupac Amaru sería obligado a presenciar aquellas terribles muertes antes de ser él también ejecutado. Al igual que sus familiares, le cortaron la lengua. Después se le intentó desmembrar vivo al ser tirado por 4 caballos, pero su buena complexión física impidió que esto ocurriese y tras varios intentos finalmente decidieron decapitarle. Después su cuerpo fue despedazado, siendo su cabeza y sus miembros expuestos en diferentes ciudades peruanas.